Me da mucho gusto que estemos haciendo estas conversaciones. Y entonces, bueno, demos inicio a este panel Ciencia Empresa. Les doy la bienvenida a todos y a todas. Quiero saludar a las autoridades presentes, que presto por ahí todavía, ¿cierto? Y a la subsecretaria Carolina Torrealba. Bueno, y a todos los asistentes que hoy día nos acompañan. También quiero dar las gracias a Khaled Awad de la Subdirección de Investigación Aplicada de la NID y a todos quienes son parte de ese equipo que también nos invitaron a nosotras las Ceremis a moderar estos paneles y así poder participar más directamente desde el punto de vista de la presencia regional, que aquí veo muchas caras de mi macrorregión y de otras también. Bueno, yo soy Olga Barbosa, soy la Ceremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur, y esta macrozona incluye las regiones de Araucanía, los ríos y los lagos. Hoy día hemos estado hablando entre ayer y hoy día sobre la importancia de potenciar la relación entre la academia, las empresas y el Estado, o las empresas y el sector público, y el privado, quiero decirlo como en general, y hemos visto que existen interacciones virtuosas que llevan ese conocimiento basado en papers a bienestar económico, social, público y privado. Hemos visto algunos ejemplos acerca de esto, pero también hemos visto bastantes ejemplos de lo que falta para que ocurra esto. Sin embargo, entonces, en ese contexto parece ser que Chile tiene aún una deuda en la materia de transferencia tecnológica en el sentido amplio y conocimiento. En los últimos 10 años sabemos que hemos duplicado el número de papers, si contamos las publicaciones indexadas en el Web of Science, y también sabemos que el 82% de este conocimiento está asociado a instituciones de educación superior. Incluso hemos visto hoy, por ejemplo, en la interesante charla de Trinidad Álvarez, coordinadora ejecutiva del Laboratorio de Estudios de I+D+I empresarial, que efectivamente existe una baja colaboración entre empresas y entidades universitarias y que tanto empresas y pymes usan otro tipo de fuentes de información antes de recurrir a la academia. En este contexto, si miramos otros indicadores que conocemos, como por ejemplo las solicitudes de activos de propiedad industrial, sabemos que no han aumentado en la última década. Entonces, esto nos lleva a pensar que mientras crece el conocimiento generado en nuestro país, este no se aprovecha suficiente para la generación de innovación y poco de este se realiza en conjunto con empresas. Sin embargo, los y las que hemos trabajado en la frontera entre la ciencia y la empresa, sabemos que al menos hay dos desafíos que son primordiales para superar este problema cuando se trata de ser exitosos en trasladar el conocimiento desde sus creadores y creadoras a la sociedad. El primero, desde mi punto de vista, es la falta de lenguaje y espacios comunes. El segundo, el reconocimiento del valor del otro. Y como moderadora de este panel, sé que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer experiencias exitosas justamente en resolver estos desafíos. Hoy vamos a ver varias experiencias en este bloque. En el caso de generar espacios de encuentro entre ciencia y empresa, donde se generan nuevas relaciones, nuevos intereses y que produzcan valor añadido, tenemos la experiencia desde lo público que nos va a mostrar Fernando Henschel, que hoy está a cargo de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo, y la experiencia desde el mundo privado de la red de gestores tecnológicos con los aportes de su presidenta Silvana Becerra. También luego de ellos escucharemos experiencias en el desarrollo de trabajos conjuntos entre empresas, personas de la ciencia, empresas y personas de la ciencia, donde las primeras, entienden el conocimiento científico y lo incorporan, mientras que al mismo tiempo se hace ciencia para comprender la relación de las empresas con su entorno biológico, biofísico, de paisaje, con la experiencia de Roland Sánchez en Viñedos Emiliana y también en el programa Vino, Cambio Climático y Biodiversidad, que por supuesto conozco también, confieso. Tendremos los aportes también sobre la relación virtuosa entre ciencia y territorio llevada al más alto nivel, y me refiero al trabajo de la doctora Lorena Ortega en los avances contra el cáncer gástrico, así como los éxitos y desafíos de dos de los temas más disruptivos de la actualidad con su robótica, que son la robótica junto a la inteligencia artificial con Álvaro Soto, quien trabaja en estos rubros y además que dio el salto a incorporar sus conocimientos a la industria en Chile, Estados Unidos y otros países. Y el cerebro humano, con Claudio Hetz, quien hoy es una de las personas que está en aquella frontera que parecía hace muy poco infranqueable, es decir, la mente humana. Los países exitosos en la traslación del conocimiento a la industria y a las políticas públicas han desarrollado lugares de encuentro y culturas donde el reconocimiento del valor mutuo es clave.
¿Cómo trasladamos esa experiencia a toda la sociedad? Para partir, entonces, les dejo esta pregunta y mis agradecimientos a los panelistas que hoy van a compartir con nosotros y que voy a pasar a presentar. Primero, entonces, les paso a presentar los expositores de la primer segmento de este bloque. Como señalé anteriormente, entonces, en el primer lugar nos va a acompañar Fernando Henschel. Fernando es ingeniero físico de la Universidad de Santiago de Chile, máster en gestión de emprendimiento tecnológico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Durante su carrera se ha desempeñado como jefe de la división técnica del Centro de Energía Renovable y director ejecutivo del Centro para la Innovación y Fomento de las Industrias Sustentables, dependiente del Ministerio de Energía y Corfo. Actualmente es el gerente de capacidades tecnológicas de Corfo. Por favor, adelante, Fernando, con tu presentación. Muchas gracias, Olga. Qué acertada introducción. Nos deja poco espacio para poder aportar. Comparto contigo... Solamente para invitarlo. Comparto contigo tu diagnóstico, ¿verdad? De que han habido, o siguen persistiendo ciertas diferencias de lenguaje. Siguen existiendo pocos espacios para compartir, así que agradezco y aplaudo esta iniciativa en particular. Y también el reconocimiento del valor del otro. Y aquí voy a entrar directo a la presentación, porque no la están viendo. Ahora sí la ven, ¿verdad? Ahí viene. ¿Sí? ¿La ven? Ahí, falta modo presentación y está. Ya, ahí sí parece, ¿no? Ya, porque exactamente el reconocimiento del valor mutuo, ¿verdad? Y en ese sentido, usualmente nos solemos, cuando hablamos de la vinculación ciencia-empresa, incluso muy buena la presentación que hizo Trinidad antes, cómo esto lo entendemos como algo valioso para ambas partes, a veces pareciera ser un deseo solamente del Estado, ¿no? Del aparato público. ¿Cómo forzamos este matrimonio entre dos líneas de trabajo, que una es la de producción de conocimiento y la otra es la de producción de valor, que parecieran ir corriendo en paralelo, sin mirarse siquiera de vez en cuando, y hablando en otro idioma, y sin tener punto de cruce en algún momento? Entonces, el co-construir estos puentes entre empresas, ciencia y la tecnología es súper importante. Tiene todo el valor, y no voy a redundar en todo lo que ya se dijo en las presentaciones anteriores, en materia de productividad, en materia también de bienestar social, también en materia de competitividad y de fortalecer nuestro tejido productivo, porque ya nos hemos dado cuenta que nuestro tejido productivo acá en Chile es vulnerable a movimientos telúricos, es vulnerable a movimientos económicos, es vulnerable también a movimientos sociales y también a movimientos de virus y bacterias que parecieran, y de cambio climático, que parecieran estar siempre presente en el futuro de nuestras vidas, ¿no? Entonces, en ese sentido es súper importante poder poner en valor exactamente todo este conocimiento, esta productividad científica que tú bien introducías, Olga, al servicio. Antiguamente siempre hablamos de la productividad del país, pero hoy día nos damos cuenta que no solamente la productividad del país, sino que también el bienestar de la sociedad en general. Y en ese sentido creemos, o creímos, y es así como hemos venido trabajando, es necesario instalar ciertas capacidades que son estos espacios, ¿verdad?, de colaboración o de co-creación, que también estas capacidades que parten por la infraestructura, pero terminan en el capital humano, no solamente científicos, sino que también gestores tecnológicos, que vamos a ver luego también la presentación de la red GT. Por otro lado, no solamente de la sofisticación, sino de sofisticación de la producción actual, que es súper necesaria para poder diversificar y ser un poco más robusto a los cambios de mercados globales, sino que también abordar los desafíos actuales que tiene el sector privado. Y eso significa responder a retos que provengan del sector privado, y no solamente proponer soluciones que provengan desde el sector de la generación de conocimiento o incluso de los proveedores tecnológicos. Y por último, y que lo dijo la subsecretaria y lo reiteró varias veces en su discurso inicial, es cómo fortalecemos las capacidades de generar transferencia tecnológica. Porque de lo contrario, lo que vamos a hacer es, por un lado, generar conocimiento, o por el otro lado, aumentar productividad, pero si no somos capaces de esas tecnologías transferirlas
para ponerla en producción o para ponerla en valor, no es que sea, no es que sea tiempo o recursos en vano, sino que no vamos a poder lograr construir este puente. Solamente vamos a generar cimientos que fortalezcan estas carreteras en paralelo que son las que hemos estado viendo durante los últimos años. En ese sentido, afortunadamente hemos avanzado, y eso tal vez hace que estos gráficos que mostraban en las presentaciones anteriores asciendan, ¿verdad? Hoy día tenemos 11 centros de excelencia internacionales que justamente vinieron a instalarse ya algunos hace 10 años atrás para generar esta conversación, para igualar el lenguaje entre ciencia, investigación aplicada y los requerimientos de ciertos sectores productivos. Están los centros tecnológicos que están focalizados en los sectores productivos estratégicos de Chile, están los consorcios tecnológicos que y me voy a detener ahí, que en conjunto academia e industria resuelven soluciones o generan nuevas actividades productivas en Chile. No podemos estar más orgullosos del fortalecimiento de toda la capacidad de transferencia tecnológica que significan las 30 oficinas de transferencia y licenciamiento, los 3 hubs tecnológicos y ya los 19 startups que son este primer pilotaje que mencionaba la subsecretaria también al inicio de esta mañana. Y por cierto, también los programas de largo alcance que están arraigados en las facultades, tanto de ingeniería como de ciencia, que pretenden también transformar, y ahí está la generación del lenguaje que mencionaba Olga, a nuestros siguientes profesionales y científicos a un lenguaje mucho más apropiado o más cercano al emprendimiento y a la innovación. Y en ese sentido hemos apoyado una serie de consorcios. ¿Qué son los consorcios? Los consorcios son identificado alguna problemática de algún sector productivo, por ejemplo, la desaparición de especies de peces o de alguna especie acuícola en las costas de Chile, 4.000 metros de costa, y tenemos algo así como 3, 4 pescados que comemos en Chile. ¿Cómo podemos reaccionar desde la ciencia y la tecnología para resolver esto? Bueno, desarrollamos en este sentido perdón, estoy viendo la lámina siguiente. Desarrollamos 3 nuevas especies cultivadas en tierra, ¿verdad? Con toda la ingeniería y con todo el desarrollo tecnológico y de enfermedades y de remedios y veterinaria que eso implica, que hoy día permiten alimentar una producción, por ejemplo, de corvina, de ceriola, de congrios que habían desaparecido de nuestras costas. Hoy día las cultivamos. Como quien cultiva fruta, cultivamos peces. Eso genera una vinculación territorial que también se mencionó al principio. ¿Cómo esto impacta en el territorio? No se queda concentrado solamente en Santiago. 8 regiones, 15 comunidades, y cómo generamos empleo con esto, porque eso al final es el objetivo final. Cómo mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos chilenos a partir de la ciencia y la tecnología, generando empleo en este caso donde había desaparecido. Generamos un encadenamiento productivo, más de 100 proveedores. Y también somos capaces, al final del día, de generar nuevos productos, algo así como 1.000 toneladas de nuevos productos que pueden generar cierta identidad país también. Por otro lado, la fruticultura también, nosotros somos tremendos exportadores frutícolas, históricamente hemos, de hecho, después de la minería, el producto de exportación más importante es la fruticultura, y todos quienes tienen más o menos mi edad, se recuerdan que en los años 80, ¿qué pasó cuando se detectó un par de granos de uva contaminados en Estados Unidos? Se nos acabó el transporte, fue como nuestro segundo salitrazo, ¿verdad? Hoy día y lo curioso es que la uva que nosotros exportábamos en esa época era licenciada de Estados Unidos. Nosotros traíamos la uva de Estados Unidos para poder plantarla acá, básicamente nosotros poníamos el patio y el agua para luego exportarlo de vuelta a Estados Unidos. Hoy día no, hoy día tenemos registrado 3 variedades de uvas y 10 nuevas variedades en otras frutas también, que fueron genéticamente desarrolladas, no, algunas son endémicas de acá, pero las otras fueron mejoradas genéticamente acá en Chile, para mercados internacionales. Entonces hoy día no solamente exportamos toneladas y toneladas de frutas, sino que también los paquetes tecnológicos. Una uva en particular, que es la uva Mailén, se planta y se cultiva en 19 países del mundo. Y es una uva desarrollada en Chile, que paga licenciamiento acá en Chile, y somos por ende los proveedores mundiales a lo largo de todo el año de esta super uva. Lo mismo pasa con los cerezos, los nectarines, qué sé yo. Entonces, este discurso que nosotros tenemos de transitar desde una economía extractivista, una economía basada en el conocimiento, aquí está. Así es como se hace, o como lo hemos venido haciendo. Seguramente hoy día estamos hablando de otro tipo de servicios de exportación, lo vamos a ver a partir de estos.
19 startups que están más relacionados con la biotecnología y con la inteligencia artificial, pero sin duda nuestra matriz productiva también tiene que ser enriquecida a partir de la generación de conocimiento, a partir de la generación del conocimiento tan robusto que hemos vivido acá en Chile. En el sector de manufactura, la pandemia nos mostró y nos enseñó que el paradigma de que siempre habrá alguien en el mundo que lo haga mejor y más barato que nosotros, se quiebra. Lo vimos quebrar con los ventiladores, lo vimos quebrar con las mascarillas, lo estamos viendo quebrar con los proveedores de alimentos, también con la vacuna, probablemente no vamos a estar en los primeros en la lista. ¿Por qué? Porque no teníamos esta capacidad. Sin embargo, afortunadamente, la manufactura había avanzado y tenemos ciertas expresiones de manufactura avanzada en Chile, lo que permitió desplegar al mismo tiempo, a lo largo de Chile, desde Arica hasta Magallanes, impresión 3D de soluciones del mismo prototipo a través de la red de makers a lo largo de Chile al mismo tiempo, democratizando el acceso a través de la tecnología. Y eso lo aceleró de cierta manera la pandemia. Solo algunos resultados que me salté adelante. ¿Cómo esto se transforma en resultados? Bueno, más de 2.000 empresas trabajando en nuevos desarrollos tecnológicos a partir de estos consorcios. También la atracción, que es lo que siempre nosotros decimos, Chile invierte muy poco en I+D, pero lo cierto es que casi el 90% de lo que se invierte en I+D lo hace el Estado. Y en los países desarrollados, que efectivamente tienen gran inversión en I+D, el 70% de la inversión la hace el sector privado. Entonces ahí también hay una brecha que, tal como dice Olga, que hay un camino todavía por recorrer. ¿Cómo incentivamos al sector privado a invertir más también en I+D? Y bueno, 80 tecnología y algo así como un 50% de aporte en esta cartera en particular. Hay otras donde el aporte privado es mucho menor, pero algo así como un poquito más del 50% del aporte privado. O sea, incentivar al privado a invertir en I+D de esta manera, a través de proyectos consorciados que desde un inicio el objetivo final o el producto final tiene un destino, tiene una empresa o una industria o algún usuario bien definido que está dispuesto a invertir en eso. Y no podemos perder de vista que también, ya lo dije al principio, el capital humano que pueda generar o que tenga no solamente las habilidades y las capacidades, sino que también el lenguaje en común para mover en el fondo la ciencia o la tecnología aplicada hacia los espacios productivos. Hemos tenido tremendos éxitos en los últimos 6 años a través del programa de Ingeniería 2030. En cortos números hemos logrado multiplicar por 2 o incluso por 40 la participación de alumnos en proyectos de emprendimiento, por 4 la participación privada en proyectos de investigación aplicada, por 4 también la inversión o la inversión privada en proyectos de I+D con facultades de ingeniería y la generación de spin-offs. Y no olvido los números que mencionó Trinidad al principio, cómo generan empleo los spin-offs y estos emprendimientos tecnológicos. Y al final, tal vez para seguir hablando un poquito de la brecha y alimentar una discusión, solamente recordar que efectivamente el rol de las facultades o de la ciencia y la tecnología es generar primero que todo generar conocimiento, pero también generar ideas. Estas ideas generan prototipos que terminan muchas veces en pilotos, y cuando digo termina muchas veces en pilotos, muchas veces ahí termina el proyecto de investigación. Y este salto que tiene que dar hacia este rol que es más bien de generar un modelo de negocio, empaquetarlo, prestar servicios de postventa, mejoras continuas, pivotear modelos de negocio, o sea, lo que hace un emprendedor o una empresa, varias veces no ocurre. Pero afortunadamente tenemos 30 hoteles instaladas, 3 hubs, que hoy día estoy viendo cómo han logrado hacer que efectivamente esto, y vamos a ver un ejemplo enseguida, entiendo, de cómo han podido transitar efectivamente estos pilotajes, estas buenas ideas, esta generación de conocimiento desde el sector científico académico hacia la empresa. Pero eso también era una habilidad que había que instalar. Pero no me voy a quitar las palabras de la siguiente presentación, que hacen las oficinas de transferencia y los hubs de transferencia tecnológica también. El rol del Estado en esto es ver, porque esa es la gran pregunta, ¿por qué queremos que esto ocurra? Si la productividad científica va súper bien, la productividad económica también mejora, van innovando in-house, bueno, queremos porque necesitamos como Estado fortalecer el tejido industrial, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, y por ende también, dado que estamos en un momento de crisis económica y pandémica, ver cómo le sacamos provecho a esto, cómo podemos reinventarnos tal vez a través de una reactivación sostenible y generar productos
que sean más robustos ante toda esta cantidad de movimientos que mencioné al principio. Eso, Olga, quería solamente para introducir esta discusión y nuevamente agradecer este espacio que tanta falta hace. Muchas gracias, Fernando. Entonces, ahora vamos a presentar a Silvana Becerra. Silvana es subdirectora de Desarrollo Tecnológico y Comercialización en la Universidad de los Andes y presidenta de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile. Ella es ingeniera civil bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es doctora en biotecnología de la misma universidad y diplomada en emprendimiento y nuevos negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Por favor, Silvana, adelante. Está en silencio. ¿Me escuchas ahora? Sí, no podía sacar el mute. Muchas gracias, Olga. Gracias, Fernando, también. No puedo estar más de acuerdo con tu diagnóstico, Olga. Creo que van a ser muy complementarias las visiones de hoy. Estamos, parece, muy de acuerdo en general la universidad y el Estado, y tenemos que ver, seguramente el gran desafío está, ¿cierto?, en cómo involucrar a la empresa en todo esto. Les presento a la Red GT, que es a quien represento hoy en día. Voy a poner acá para poder ver la pantalla completa. Y contarles que somos una organización sin fines de lucro, ya con una historia de 7 años, que reúne a personas de distintas disciplinas a las cuales les une un compromiso, que es contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de acciones que promueven y fortalecen la innovación y el emprendimiento de base científica y tecnológica. Este año somos alrededor de 100 socios que provenimos principalmente de oficinas de transferencia tecnológica, como mencionaba Fernando, de las universidades del país, también de los hubs de transferencia y otras personas que ejercen la profesión en gestión de la innovación en el sector privado, principalmente estudios de abogados y algunas industrias. Hoy día les quiero hablar de 3 cosas principalmente. Uno, de qué es la transferencia tecnológica y el intercambio del conocimiento desde la visión de quienes trabajamos en ello en el día a día y quizás tratar de aclarar algunos mitos que hay. También ver cómo podemos articular, cómo realizamos esta articulación con la industria, entonces evidenciar cuál es la contribución de los gestores tecnológicos en esta cadena de actividades que se desarrollan para llevar la ciencia al mercado. Dentro de lo que se entiende en general como transferencia tecnológica, y me ha tocado conversarlo con distintos actores, se ve muy en lo que fue la primera visión de aquella definición, que es un proceso, pero que es un proceso lineal, que puede partir desde la universidad, desde la idea de un investigador o de un centro de investigación, de lo que llamamos Science Push, y pasan una serie de procesos sucesivos que van haciendo que una tecnología madure hasta que ésta se inserta en el mercado. O por otra parte, que la idea venga directamente del mercado, que sea un problema y que desde la universidad se desarrolle una solución también basada en ciencia y tecnología, pero siempre con pasos sucesivos y lineales. Este modelo tiene ya más de 20 años y ha sido reinterpretado muchísimas veces. Porque sacando este mito, lo que en realidad ocurre es que es un proceso de co-creación colectivo, en donde entran y salen muchos actores, y es una innovación que se debe ir en conjunto, es una solución que más allá de dónde venga detectada, se debe crear desde las primeras instancias con los usuarios finales. De lo contrario, su adaptabilidad y su usabilidad en el contexto final va a ser muy escasa. También se habla mucho de derechos de propiedad intelectual. Hay muchos índices acerca de patentes solicitadas versus patentes concedidas, cuántas patentes tiene la universidad, en qué lugar está en el ranking. Se habla mucho de la comercialización o mercantilización de la ciencia, pensando solo en monetización y dejando un poco de lado las transferencias de resultados de investigación que se dan a la sociedad, pero sin esperar una retribución comercial a cambio. Y por otra parte, las OTL se ven enfrentadas a una evaluación de performance que depende también de estos indicadores: patentes, licencias, nuevas empresas, ingresos, invention disclosure, muchos términos técnicos que si bien son resultados concretos y números puros y duros que reflejan una actividad
inventiva y de transferencia tecnológica no lo es todo y es solo una parte de lo que realizamos los gestores tecnológicos. Cabe mucho pregunta y mucho debate, ¿por qué hace esto la universidad? ¿Lo hace para ganar plata? ¿Lo hace para darle un servicio a los investigadores? ¿Por qué estamos haciendo esto? Si son estos indicadores, no dan mucho sentido, ¿no? Entonces, por lo mismo, nosotros definimos la transferencia tecnológica a partir de distintas definiciones de muchos lados, y esto es lo que llego más o menos a un consenso, en que es un proceso creativo y colaborativo que traduce los resultados de investigación científica en productos o servicios. Y estos satisfacen algún problema o necesidad. La transferencia tecnológica permite su uso, y ese uso impacta positivamente en la sociedad y en la economía. Entonces, ¿por qué la universidad o los centros de investigación? Porque su misión es crear conocimiento y difundirlo. Y la transferencia tecnológica es una forma de llegar a esto. Y por eso países que nos llevan más la delantera ya no solamente usan el término transferencia tecnológica, sino que usan el de intercambio de conocimiento. Y acá lo que hacen es graficar de manera bastante clara, a mi parecer, todas las interacciones que existen entre los resultados de investigación o las capacidades que se crean en las instituciones y los usuarios. Por ejemplo, los investigadores, además de las publicaciones, los procesos, los materiales, las tecnologías que van desarrollando a partir de sus proyectos de investigación, también van generando capacidades y adquiriendo know-how de distintas áreas específicas. Y transfieren ese conocimiento a partir de distintos canales a los usuarios, que pueden ser las publicaciones, las presentaciones a congresos, la misma docencia, networking, y en la última parte, en el cuadradito azul, ustedes pueden ver, hay 3 que son clásicos de transferencia tecnológica, que son los contratos de investigación por encargo, el licenciamiento y la creación de compañías o empresas de base científico-tecnológica para una diversidad de usuarios. Esto no es para un público o para una élite específico, es para toda la sociedad. Se crean empresas, se crean empleos, nuevos productos, aumenta el gasto de I+D, y en general se va transformando todo esto en un círculo virtuoso, como hemos visto a lo largo de este encuentro. Este es el modelo que sugiero tener en mente cuando hablamos en general de transferencia tecnológica. Sí, ¿nos dedicamos específicamente a las patentes? Sí. ¿Nos gustan? Sí. ¿Hay polémica? También. Pero es algo, un contexto mucho más amplio, la labor que están desarrollando las universidades y las oficinas de transferencia tecnológica en desarrollar y promover todo este tipo de interacciones. Entonces, ¿cómo lo articulamos? Y por eso también somos una asociación de personas con distintas disciplinas, porque son muchas las perillas que hay que mover, es un nodo bastante complejo. Entonces, los profesionales que nos denominamos gestores tecnológicos, dependemos, como le dije, en la mayoría de las OTL y de los hubs, tenemos diversas formaciones profesionales, ingeniería, ciencias, derecho principalmente, aplicamos conocimientos y habilidades, trabajamos colaborativamente, no solo entre los equipos de gestión, sino que también con nuestros socios investigadores. Tenemos que ser capaces de hacer equipo, que solucionemos y promovamos y juntos este desarrollo tecnológico desde la universidad con el Estado y la empresa. Y tenemos que ser capaces de traducir lo que hablábamos recién, ¿no? De este lenguaje común. Tenemos que ser capaces de traducir y movilizar los resultados de investigación a algún producto o servicio de interés. Y generamos evidentemente beneficios e impacto. Entonces, ¿cómo se hace esta articulación? Existe una serie de actividades, yo acá las agrupé lo más que pude, porque tampoco los quiero agobiar, sino que para hacer una idea, porque en realidad también pasa, no, es que esto pasó a la empresa o se transfirió a la empresa, como que pasó, ¿no? Como que el matraz salió volando del bench y llegó a la empresa y ya tenemos un producto. Y en realidad hay todo un trabajo detrás que está bien escondido, por decirlo, de harto back office, pero hay mucha pega detrás. Por ejemplo, en construir alianzas estratégicas con la industria, con las empresas, con organizaciones públicas, con el Estado, con desarrollar programas de investigación, de innovación colaborativas que nos permitan llegar a nuestros usuarios finales, considerar también cámaras de comercio, fundaciones que podrían estar interesadas en desarrollar soluciones basadas en ciencia y tecnología para sus problemas, también en gestionar servicios, en ejecutar redes empresariales, sectoriales, gestionar tecnologías, servicios de consultoría. Es bastante común que las universidades y las empresas se relacionen en servicios de consultoría, de análisis, que son como el primer paso de la transferencia del conocimiento. Es importante que sepamos conectarlas y poder ir avanzando y evolucionando en el modelo de relación que tenemos.
gestionar la propiedad intelectual, que sin duda es clave, gestionarla, promoverla, eliminar riesgos, crear estrategias comerciales y de propiedad intelectual que vayan en conjunto y que nos permitan desarrollar un negocio. Levantar recursos es clave. Hoy día que los aportes estatales son cada vez más escasos, los fondos son más competitivos. Tenemos que saber llegar al sector productivo a poder levantar estos recursos, ejecutarlos con incubadoras, con parques científicos, con distintos programas, recaudar en general fondos que nos permitan realizar iniciativas translacionales. Es un tremendo desafío captar recursos para prueba de concepto, para escalamiento y para levantar capital de riesgo. Y por último, y que es el más inspirador, es liderar la innovación, ¿no? A veces hacer esto implica reformar y reestructurar las mismas organizaciones que tenemos, y la idea es optimizar estos procesos, acoplarlos, que hagan sinergia entre ellos, formar y desarrollar personas que se vuelvan emprendedoras y no solamente los equipos de gestión de la innovación en las instituciones, también a los investigadores y futuros emprendedores que van a liderar estas empresas de base científica tecnológica. Y por lo mismo construir infraestructura de innovación regional y nacional para promover este desarrollo. Así que no nos queda más que promover y sensibilizar al país en el desarrollo de políticas de innovación, de propiedad intelectual y de transferencia tecnológica. Eso es lo que hacemos, tratamos de conectar, de transformar el conocimiento en impacto. Muchas gracias, Olga y Fernando. Muchas gracias, Silvana. Qué bonita imagen la del puente. Nosotros también sentimos que desde la posición en la que estamos nosotros también queremos generar esos puentes. Así que creo que es una imagen que nos tiene que quedar en la cabeza, no solo en lo romántico. ¿No es cierto? Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestros panelistas. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a Álvaro Soto. Él realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos, donde recibió un doctorado en Ciencias de la Computación con especialización en robótica. Luego de esto se incorporó al Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica de Chile, donde hoy día se desempeña como profesor asociado y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial. Por favor, Álvaro. Hola, buenos días. Hola. Voy a compartir mi pantalla. Hago la mini presentación ahora, ¿cierto? Ya. Sí. Entonces, denme un momento para compartir la pantalla. Dame un segundito. ¿Están viendo ahí la pantalla? Un robot o algo así. ¿Se ve bien la presentación? Ahí se ve bien. Súper. Ya. Bueno, muchas gracias por la presentación y buenos días a todos. Les voy a contar brevemente, esto como una mini presentación de por qué estoy acá o cuál puede ser uno de los aportes y en este panel de ciencia-estado. Y básicamente les voy a contar brevemente de un emprendimiento en el que estoy participando, que es un robot Cipedi. Ahí está este robot. Lo que realiza este robot es que diariamente recorre supermercados, viendo el estado de las góndolas, ¿ya? Viendo que los productos estén bien puestos, que estén bien puestos los precios, que estén bien puestos los stocks de productos. Y básicamente, en base a ese levantamiento, entrega un informe, pero no solamente entrega un informe, sino que también acciona, ¿no? Los operadores del retail, los reponedores, por ejemplo, llegan en la mañana y reciben una lista con las tareas que el robot detectó que estaban malas para hacer la implementación de la góndola, y ellos luego pueden orientar mejor sus esfuerzos de manera de mantener estas mega tiendas, ¿no? Es un esfuerzo súper grande poder mantener en orden estas mega tiendas en que tienen, no sé, 20.000 productos. Y esa es la labor donde este robot Cipedi se inserta, en algo que también creo que es importante destacar, que es como yo veo también se van a insertar en el corto y mediano plazo las tecnologías de inteligencia artificial y robótica en nuestra sociedad, ¿no? Estas máquinas aún no están listas para una autonomía total,
¿ya? Pero sí pueden prestar una labor colaborativa con operadores humanos, de manera de aumentar, como en este caso, la productividad, ¿ya? Bueno, pero me interesa más lo que está detrás de este robot, y es un poco lo que quiero hoy día compartir con ustedes. Y algo que está detrás es, por un lado, esto que es el Laboratorio de Inteligencia Artificial en la Universidad Católica, que es donde se generaron la primera idea, los primeros prototipos de este robot. Ya esto es algo que está en la universidad, son estudiantes de magíster, de doctorado, que canalizan sus esfuerzos de investigación también en cosas que tienen una aplicación potencialmente práctica, ¿no? Aquí están los proyectos Fondesit, por ejemplo, muchos de ellos participan de proyectos Fondesit, muchos de ellos tienen becas de doctorado de ANIT, ¿ya? Y recibimos apoyo de esa manera. Y este otro equipo, ¿ya? De gente muy sonriente, este es CIPEDI, este es el grupo humano, ¿no? Que fue capaz de traspasar esas ideas a un producto que hoy día, por ejemplo, estamos exportando a Estados Unidos. Hacia fines de enero vamos a tener más de 30 robots instalados en supermercados en Estados Unidos. De hecho, aquí está una imagen de eso, ¿no? Acá está cuando estamos metiendo ahí en su baúl, en su sarcófago, estos robots, que luego se van en un camión y luego toman un avión para llegar a distintos puntos de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en este caso aquí hay un robot, se muestra ahí a la derecha, un robot operando, ¿no? Y esta noche esos robots van a salir en distintas ciudades de Estados Unidos, como también van a salir alrededor de 40 robots que tenemos instalados en Santiago, también en Chile. Y esto un poco habla de cómo esta tecnología, si estamos en este caso desarrollando una tecnología de alto nivel que somos capaces de exportar, fruto de todo este esfuerzo de los muchachos en la universidad, de los muchachos, luego los equipos en CIPEDI, que han logrado transformar esta tecnología en algo exportable, ¿ya? Y eso tiene aristas diversas, ¿no? Algo que me gusta compartir es que yo recibo de pronto emails de alumnos de colegio. Una anécdota que cuento bastante es que recibí un email de un alumno de séptimo básico de Linares, que él me decía de que si podía enviarle información del robot CIPEDI, porque él quería compartir o mostrar este robot en una tarea, un proyecto que tenía que hacer una presentación en su clase, ¿no? Es decir, cómo de este robot ahora en un colegio ahí en Linares, un alumno muestra cómo esta tecnología chilena se está desarrollando en nuestro país, ¿no? Y todo esto que es como una historia que hasta el momento es una historia feliz, ¿no? Destacar cómo ha sido posible gracias al apoyo fundamental de la NIT con sus diversos instrumentos, ¿no? Ese apoyo, sin ese apoyo la historia es bastante simple, todo esto que les estoy contando quedaría en esto, sería nada, no existiría. Así de fundamental el apoyo que hemos recibido. Sin ese apoyo no hubiéramos podido construir esto de ninguna manera, ¿no? Y eso básicamente habla de un poco lo que ustedes han ido mencionando, ¿no? Y este proyecto, quizá una de las cosas también que es destacable es de que está como para libro, digamos, ¿no? En el sentido que en su formación participó el gobierno a través de distintos instrumentos, ¿no? Como les decía, esto es así, las primeras tecnologías de este robot de navegación, de su percepción visual, fueron proyectos Fondesit, ¿ya? Lo más básico. Luego tuvimos el apoyo de Fondef, hoy día un apoyo muy importante de Corfo, y eso colaboró con los muchachos en la universidad que desarrollaban sus posgrados, ¿cierto? Junto con los profesores, como este otro pilar que es la universidad, y luego este otro tercer pilar fundamental que ha sido como para poder llevar esto realmente a un producto, tuve la colaboración de emprendedores, dos socios fundamentales, Ariel Chincruz, por un lado, y Luis por otro lado, y también el apoyo de empresas como Cencosud, por ejemplo, y luego fondos de inversión, ¿ya? Entonces, ese ecosistema es muy importante y es fundamental para que estas ideas de la universidad luego puedan transformarse en productos como este robot. Eso es básicamente lo que les quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Álvaro, muy interesante. La verdad, no conocía el caso. Me gustó la diapositiva en blanco también. A veces no vemos la historia completa, ¿cierto? Así que muchas gracias por la forma como lo mostraste. Entonces, te agradezco y a continuación entonces vamos a dar paso a Claudio Hetz. Claudio es ingeniero en biotecnología molecular, actualmente profesor titular de la Universidad de Chile.
Además es director del Instituto de Neurociencia Biomédica, el famoso BNI, y profesor del Buck Institute of Research in Aging en California. Vamos, Claudio. Muchas gracias, Olga y Fernando, por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y compartir nuestra experiencia. Voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Compartir. ¿Ve la presentación? Súper, perfecto. Excelente. Porque hoy les quería contar sobre un emprendimiento que comenzamos hace ya casi 10 años y que dio frutos recientemente. Probablemente muchos de ustedes vieron esto en la prensa en la última semana. Y tiene que ver con tratar de una forma, mover los avances en conocimiento fundamental, en nuestro caso en el área de la neurociencia, cómo funciona el cerebro, hacia soluciones en el área de la biomedicina. Nosotros estamos enfocados en enfermedades cerebrales que impactan a los adultos mayores y que en este momento son un problema gigantesco de salud pública, dada que la población chilena y también la mundial están envejeciendo a tasas aceleradas y esto lleva de la mano un incremento sostenido en la incidencia de patologías como el Parkinson, el Alzheimer, entre otras. Y la historia que les voy a comentar, también como mencionó el expositor anterior, es el fruto del apoyo, sobre todo del Estado chileno a través de la iniciativa FONDEF, en que creyeron realmente en nosotros, pero también del apoyo de múltiples instituciones internacionales sin fines de lucro. Muchas fundaciones han apoyado la investigación que hacemos a nivel de biomedicina en nuestro instituto. Y todo esto partió con una idea bien descabellada hace ya casi 8 años cuando postulamos a nuestro primer proyecto FONDEF, donde en ese tiempo propusimos desarrollar tecnología de terapia génica que en ese entonces era ciencia ficción. Todavía no habían terapias génicas aprobadas por la FDA para uso en humano, y esto obviamente reventó el 2017 con la aprobación de 3 terapias al mismo tiempo. Y para esto generamos una alianza, no con empresas chilenas, sino con una empresa en Estados Unidos, en Boston, que se llama Janssen, que era líder mundial en terapia génica y es la 4ª biotecnológica más grande. Hace un tiempo se fusionó con Sanofi. Y esto surgió de relaciones básicamente científicas que partieron cuando yo hice mi postdoc en Boston y después volví a Chile. Tuve contacto con la oficina de Janssen, con Katia Trusic, cuando era gerente de esta compañía, y comenzamos a interactuar y levantamos estos proyectos colaborativos, donde ellos eran la contraparte FONDEF. Y nosotros todavía recuerdo, cuando estábamos escribiendo el primer proyecto, pensábamos realmente que no nos iban a financiar, porque la idea de desarrollar tecnologías globales a este nivel tan vanguardistas que requieren además para el desarrollo y llevarlo a la clínica inversiones millonarias. Les voy a dar algunos ejemplos, pero un ensayo clínico fase 1 cuesta $10 millones. Entonces se veía bastante descabellado. Pero la gracia es que detrás de todo esto existía un desarrollo científico muy potente, mucho prestigio internacional, donde nuestro laboratorio en BNI se convirtió de alguna forma en un centro de referencia de la materia, estudiar el por qué el cerebro se daña, por qué se acumulan proteínas tóxicas que finalmente llevan a que perdamos ciertas capacidades fundamentales como la memoria en el Alzheimer o la capacidad de controlar nuestros movimientos en el Parkinson. Y aquí les muestro en qué se basa la tecnología, y yo creo que es un buen momento para explicar esto, dado que la mayoría de la población ahora de los chilenos entendemos qué son los virus. Entonces la terapia génica, a diferencia de un fármaco, donde uno toma una cápsula, ¿no es cierto?, que es sintética y adentro contiene una molécula que generalmente es artificial, que ataca algún proceso celular para generar alguna mejora. El caso de la terapia génica, en analogía a un fármaco, consiste en utilizar un virus que se modifica con ingeniería genética, se elimina su genoma y se introduce un gen terapéutico que al expresarse en nuestras células va a generar un efecto positivo. Y en este caso, el vehículo de entrega que inyecta este material a nuestras células es el virus en sí. Lo mismo que hace el COVID cuando se replica en nuestro cuerpo. Y nosotros desarrollamos múltiples tecnologías de terapia génica, variantes de la misma idea, para aplicaciones, ya sea para mejorar la memoria, en el Parkinson, en el ELA, y recientemente también patentamos estas aplicaciones para mejorar las capacidades cerebrales durante el envejecimiento ya más natural. Y esta es una nota que salió la semana pasada en La Tercera explicando de qué se trata esta tecnología, por si alguien quiere verlo en más detalle, dado que no tenemos mucho tiempo. Entonces la gracia es que uno produce en bioreactores
estas partículas virales que luego se inyectan a un paciente y entregan este gen, en este caso en el cerebro, son inyecciones intracerebrales en la zona afectada y generan efectos positivos que nosotros hemos confirmado en múltiples modelos animales. Y la gracia de todo esto es que en paralelo sucedieron muchas coincidencias, porque la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de nuestra universidad logró levantar un proyecto MESESUB para renovar nuestra OTL. Y esto llevó a contratar a gente súper capacitada, como Gaspar Morgado, Javier Espós, quienes nos ayudaron, además de los abogados, en todo el proceso de patentamiento nacional e internacional. Y a las últimas patentes directamente fuimos a Estados Unidos, nos saltamos Chile, porque claramente el mercado que estamos atacando es global. Y el año pasado logramos terminar con éxito toda una fase de negociaciones con un grupo de inversión en Bélgica, esto se hizo público hace 2 semanas, donde se generó una nueva compañía que logró levantar más de $100 millones para armar esta empresa, donde se van a enfocar en terapia génica y además adquirieron tecnologías de España, distintas tecnologías en el área, para tener un paquete de posibles terapias en este pipeline de desarrollo de la empresa. Y recientemente esta empresa se fusionó con una farmacéutica en Bélgica, UCB, para el desarrollo de fases clínicas. Y acá la gracia es que finalmente, como comentaban los expositores anteriores, lo más difícil es acercarse a la empresa y levantar interés. Finalmente, en este caso, yo creo que la gracia de todo este negocio es que se sustentaba en toda la generación de confianza, dada el prestigio de la ciencia fundamental que se hacía acá en Chile, en estar bien posicionados a nivel mundial. Porque obviamente ideas en esta área tecnológica existen cientos y cientos a lo largo del mundo. Pero es súper interesante el modelo de negocios que lograron establecer en la vicerrectoría, porque no se basa solo en la ganancia a través de royalties finales si es que se comercializa, sino que se generó un modelo de negocio donde a medida que vamos avanzando en etapas, por ejemplo, avanzamos en validaciones preclínicas, hay un primer pago. Entonces tenemos milestones, ¿no es cierto? Estos hitos en el tiempo. Si se genera ya un vector que ya está optimizado para uso en humano, hay otro pago. Y estas son cosas que las está haciendo la empresa. Entonces la empresa, a medida que avanza en desarrollar nuestra propiedad intelectual a nivel ya más industrial, va generando ganancias para la universidad y los investigadores que son dueños de la propiedad intelectual. Y esto además va de la mano con un contrato que es súper interesante, un contrato tecnológico donde nosotros en BNI ahora damos un servicio científico a esta empresa y seguimos desarrollando las tecnologías a la par, dado que somos los expertos mundiales en esta materia. Entonces, finalmente, ellos nos dijeron sí o sí, nosotros teníamos que ser parte del comité asesor y generamos un acuerdo donde estábamos trabajando juntos por lo menos por 3 años más, desarrollando en paralelo ciencias un poco más fundamentales, modelos preclínicos, mientras ellos, en Bélgica, mueven estas tecnologías hacia fases clínicas. Y esto yo creo a todos nosotros nos llena de alegría, porque es la primera vez que en la historia de la biomedicina nacional, tecnologías en esta materia se mueven ya a nivel global. Y aquí yo destaco fuertemente todo el trabajo y la labor que hizo nuestra OTL, porque finalmente estuvieron a la altura de negociar con grupos de inversión gigantescos, donde veíamos un abogado discutiendo y peleando contra un buffet de más de 5 abogados. Era bastante complejo el proceso, pero logramos llegar a puerto con acuerdos que son claramente beneficiosos para ambas partes, para la empresa y para la universidad. Entonces, por último, también quiero destacar que todo esto finalmente se basa en el desarrollo de capital humano avanzado. No soy yo el que está desarrollando esta tecnología, son los estudiantes de doctorado, de magíster, postdoctorados que han estado detrás a través de años trabajando en el desarrollo de estas ideas, y además todas las personas que participaron directamente en estos desarrollos también son coinventores y se van a beneficiar obviamente de estos desarrollos. Y si es que esto llega a puerto y logramos ser exitosos, quizás vamos a poder contribuir a generar una solución en el área de la salud pública a un problema que en este momento no tiene solución. No hay ningún medicamento que tenga o modifique el curso del Parkinson, del Alzheimer, del ELA. Hasta ahora todo lo que existe en el mercado es paliativo. Entonces realmente estábamos yendo nosotros desde acá de Chile a una pelea global. Y eso es lo que les quería contar. Y de nuevo agradecer a Fondef por haber creído en nosotros, porque nosotros realmente cuando partimos esto, como mencioné, nunca pensamos que nos iban a financiar, porque para
para el tipo de negocios que se maneja acá en Chile, sonaba bastante descabellado levantar una iniciativa en tecnologías de terapia génica. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muy, muy interesante también. Yo ya tengo preguntas, pero voy a guardarlas para más rato. Ahora entonces vamos a escuchar a Lorena, ¿sí? ¿Estoy bien, cierto? Sí. 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 Bueno, Lorena es médico veterinaria, yo digo médica veterinaria, perdón, ¿no? Médico Está bien, veterinaria, está bien. ¿cierto? Médica veterinaria. De todas Doctora, maneras. doctora en biología y ecología aplicada, investigadora postdoctoral del Laboratorio de Señalización Purinérgica del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte en la sede de Coquimbo, y actualmente investigadora de la empresa Schneiderman, ¿lo dije bien? Sí. Schneiderman Abraham, compañía limitada, la cual se incorporó gracias al instrumento de inserción en la empresa del programa PAI-ANIT. Así que tenemos muchas ganas de poder escuchar cómo fue eso. Ya, Por sí, favor, una historia interesante. Bueno, voy a poner aquí la presentación. Está cargándose, me dice. Ya. Bueno, el proyecto que, bueno, en primer lugar, ¿no es cierto? Gracias por la invitación. Y les cuento que el proyecto que nosotros presentamos al programa PAI, ya, a inserción en la empresa, es evaluación del potencial anticancerígeno de DHA más P1G10. Suena raro, pero ya les explico de qué se trata, sobre líneas celulares y los principales tipos de cáncer en Chile, ¿ya? Entre estos tipos de cáncer principales, el cáncer gástrico, ¿no es cierto?, que es el que produce un mayor número de muertes, sobre todo en los varones. Les presento nuestra pyme, don Abraham Schneiderman, ¿no es cierto?, y la farmacia Peralta, como dice arriba, es una historia larga también porque se llama Farmacia Peralta, y esta es la pyme que me acogió. Don Abraham, esto está ubicado en Coquimbo, nosotros trabajamos acá en La Serena, Coquimbo, con los laboratorios de la UCN, sede de Coquimbo claramente. Don Abraham es un químico farmacéutico que tiene un gran interés en la investigación y, como puse en el currículum, Don Abraham tiene la patente de una molécula súper interesante que se llama P1G10, que es la que puse al principio, ¿no es cierto?, que es una proteasa, es un conjunto de proteasas que se extrae del látex de la papaya chilena. Esta papaya solamente crece en Chile, es endémica de Chile. La han tratado de cultivar en otros países y no hubo caso, solamente crece acá, ¿ya? Así que aquí le presento a don Abraham Schneiderman. Bueno, esta patente la lograron en conjunto con el doctor Carlos Salas, que es parte del equipo de investigación también, y con la señora de Carlos, que no pude conseguir una foto, la doctora Miriam López. Ellos tres tienen este patentamiento que está hecho en Estados Unidos, ¿ya? Carlos, bueno, ya está jubilado también, es químico farmacéutico, y él era profesor titular en la Universidad de Minas Gerais, ¿ya? Ahí pudo obtener bastantes publicaciones, tiene equipos que colaboran con él alrededor de todo el mundo, y uno de los equipos también somos nosotros. Yo estoy inserta en la empresa de don Abraham, ¿ya? Sin embargo, todos los experimentos, toda la parte técnica, por decirlo así, la llevamos a cabo en la Universidad Católica del Norte. Tenemos una conexión, ¿no es cierto?, una colaboración súper estrecha, y no solamente con la Universidad Católica del Norte, sino que en nuestro grupo de investigación también colaboramos, y nos colabora la doctora Lorena Lobos de la UDD. Tenemos algunas colaboraciones también con la Universidad de la Frontera, y también, obviamente, con los laboratorios de Minas Gerais, en Brasil, ¿ya? Estos son algunos de los papers que tiene Carlos, pero Carlos tiene más de 100 papers publicados en revistas indexadas, ¿ya? La mayor parte de ellos con este P1G10. ¿Cómo llegamos a P1G10 más DHA? Yo hice mi tesis de doctorado, también en la industria, también con apoyo del programa PAI, por eso está
ahí, ¿no es cierto?, puesto el programa PAI en la tesis de doctorado en el sector productivo con otra industria, no con don Abraham. Y mi objetivo de investigación fue evaluar el DHA, ¿no es cierto?, esta molécula que está acá, este ácido graso poliinsaturado, que es parte del aceite de pescado, ácido docosahexaenoico, sobre líneas celulares de cáncer gástrico. De ahí el interés por el cáncer gástrico. Y conociendo la historia de don Abraham, habiendo investigado sobre P1G10, ¿no es cierto? Este es el laboratorio donde trabajo en la Universidad Católica del Norte, el doctor Claudio Codú, que fue mi director de tesis y con quien sigo trabajando y que también es parte de este proyecto, por decirlo de alguna manera, junto con los otros investigadores que nos colaboran, ¿ya? Y ahí pensamos qué podíamos hacer con el DHA, con P1G10, y dijimos, bueno, si los resultados que obtuvimos, tanto in vivo como in vitro, con DHA fueron bastante buenos con relación a cáncer gástrico, y sabemos que P1G10 también tiene efectos positivos antitumorales, ¿ya? Entre ellos inhibir metástasis, también tiene proteínas relacionadas con lo que es proliferación, migración, diferenciación en melanoma. Dijimos, unamos estas dos moléculas, estos conocimientos que tenemos acá, y veamos qué pasa con los principales tipos de cáncer que tenemos en Chile. Presentamos este proyecto al PAI y fue aprobado, ¿ya? Entonces aquí tenemos a la universidad y tenemos la empresa y lógicamente tenemos a el PAI, ¿no es cierto?, que está ahora dentro del ANI. De esta manera juntamos lo que es la academia, la empresa y la ANID de una forma sumamente positiva, ¿ya? Empresa con academia hubiera sido un poco más lento el proceso, diferente. Sin embargo, de esta manera tenemos financiamiento, tenemos apoyo. Nuestro ejecutivo, que es el señor Lautaro Lefno, es un 7 con nosotros. Siempre nos apoya, nos lleva por donde tenemos que ir, al igual que Felipe Uvilla. Y más de, dentro de la empresa, ¿no es cierto?, dentro de esta pyme, hemos postulado a otro proyecto, FONDEF, FIA, tenemos, ¿no es cierto?, estamos preparando algunos resultados preliminares para presentar al FONDEF I+D, que se abriría ahora en enero. Esos resultados los estamos sacando con Carlos Sala, ¿ya?, tanto en Brasil como en laboratorios de Santiago, porque lamentablemente, producto de la pandemia acá, no podemos ingresar a trabajar fácilmente a los laboratorios. Por lo tanto, estamos avanzando con la colaboración que tenemos en la Universidad del Desarrollo. Y aquí también tenemos a Mauricio, que es la persona que nos colabora, el técnico del laboratorio. Entonces, hemos logrado potenciar el área de I+D, y tanto para la farmacia como para nosotros ha sido algo sumamente positivo. Es una pyme, es una pequeña empresa, ¿no es cierto?, que colaboramos con la Universidad Católica del Norte, hacemos uso de esos laboratorios. Sería imposible para una pyme, por ejemplo, comprar un microscopio confocal que cuesta 50 millones. Sin embargo, esta colaboración nos permite contar con esta microscopía confocal, con una sala de cultivo y con múltiples equipos que, como pyme, sería sumamente complejo poder obtener. Pero con esta triada, ¿no es cierto?, podemos hacerlo y podemos obtener resultados bastante buenos. De hecho, ahora, pronto, la próxima semana, con Carlos tenemos una reunión con la dirección de investigación para ver qué podemos seguir haciendo y postulando con los últimos resultados que tiene Carlos, que ha obtenido en Brasil. Entonces, de esta manera ha sido sumamente beneficioso para todos este conjunto. Esa sería la presentación. Súper. Las pymes sí pueden. Sí. Ahí vimos a don Abraham, habrá que conocerlo en algún momento. Don Abraham es una persona espectacular. Aquí es hijo ilustre de Coquimbo. Hay una calle que lleva su nombre, es una persona sumamente conocida y tiene un interés por la investigación. De hecho, todo surgió porque él una vez
andaba en un cerro, se cortó, lo único que tenía a mano era una papaya, le sacó el látex, se la puso y vio que funcionaba perfecto. Y de esa manera se llega a una patente en Estados Unidos. Súper. Sí, muchas veces hemos visto que también son las pymes las que a veces se arriesgan mucho más en este tipo de proyectos. Bueno, muchas gracias Lorena por tu presentación. Ahora, al final, por último, les voy a presentar a Roland Sánchez, al doctor Roland Sánchez. Roland es biólogo marino y es doctor en Ciencia, Mención, Ecología y Evolución de la Universidad Austral de Chile. Y de biólogo marino, terminó siendo investigador asociado del programa Vino, Cambio Climático y Biodiversidad del Instituto de Ecología y Biodiversidad y de la Universidad Austral de Chile. Y hoy día nos va a contar su experiencia con viñedos Emiliana. Así que de biólogo marino él nos va a contar qué. Bienvenido, Roland. Gracias, Olga, por la invitación. Hola a todos. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, que se ve? Ahí sí, falta moderación y estamos. Perfecto. Ya, perfecto. Ya, bien, entonces yo le voy a hablar brevemente acerca de microorganismos nativos y vino chileno. Y como bien dijo Olga, es mi experiencia como investigador, que ha sido fuertemente apoyada por el concurso PAI de CONICYT, bueno, y ahora ANIT. Y en primera instancia, con esta imagen, los traigo al campo, ¿verdad? Un poquito. Lo que ustedes observan aquí es el campo Los Robles del Valle de Colchagua, que pertenece a Viñedos Emiliana. Es bastante bonito, ¿verdad? Y particularmente lo que marco aquí con esta lupa es la bodega donde se producen los vinos y es donde yo realizo mi investigación sobre microorganismos y vinos. A pesar de que se centra aquí en mi investigación, los resultados y los diseños experimentales incluyen de forma explícita no solo lo que ocurre en la bodega, sino también lo que ocurre afuera de ella, particularmente en el viñedo, que ustedes pueden ver aquí en un poquito más homogéneo, en un color verde más clarito, y también particularmente lo que ocurre en este bosque, que se denomina bosque esclerófilo, que es un bosque único en Chile, y que se incorpora en armonía con la matriz productiva, y no solo por su belleza estética, sino que también porque provee múltiples beneficios a la producción. Dentro de ellos, por ejemplo, la regulación de clima, la disponibilidad de agua o el control natural de plagas. Viñedos Orgánicos Emiliana practica la agricultura orgánica y biodinámica. Cuando hacemos un zoom sobre esta bodega, básicamente es para mostrarles el desafío o la pregunta de investigación específica que estoy desarrollando en Viñedos Emiliana. Y tiene que ver con que en esta bodega, donde se procesan aproximadamente 1 millón de kilos de uva por año, por vendimia, no se utilizan levaduras comerciales secas activas. Por lo tanto, esta transformación desde jugo de uva a vino se da únicamente por microorganismos que se incorporan de forma natural a las fermentaciones o al mosto de uva. Por lo tanto, se desconoce cuál y cómo es la actividad microbiológica que da origen a los vinos de Viñedos Emiliana. Dentro de ellos, por ejemplo, Goyam, que es un vino que recientemente fue reconocido como uno de los 10 mejores vinos orgánicos del mundo. En específico, en este contexto, los objetivos de mi investigación pasan por revelar y conocer la identidad, origen y función de estos microorganismos que están produciendo los vinos de Viñedos Emiliana. Cuando hablamos de identidad, nos referimos específicamente a qué tipo de hongos, qué tipo de bacterias, su nombre científico. Cuando hablamos de origen, nos referimos específicamente de dónde provienen, cuánto contribuye la bodega, cuánto proviene de afuera del viñedo con la uva y qué relación existe con este bosque esclerófilo que es único en el mundo. Y cuando hablamos de función, básicamente cómo estos microorganismos están impactando características de aroma, sabor o color del vino. La integración de estos tres entes de conocimiento, lo que ha provocado es que hemos detectado momentos o lugares que son muy buenos para incorporar los microorganismos de forma mucho más activa en el ciclo productivo. Son microorganismos nativos. Y digo microorganismos en plural porque son diferentes especies, diferentes taxas. No es la visión clásica donde vamos sobre una cepa clonal. ¿Okay? Entonces, en la práctica, lo que estamos incorporando en el ciclo productivo es biodiversidad. Y esto se está traduciendo en diferentes beneficios para Viñedos Emiliana. Dentro de ellos se encuentra, por ejemplo, disminuir la incertidumbre en las fermentaciones. Estas fermentaciones se conocen como del tipo espontánea y tienden a tener una mayor variabilidad.
también estamos innovando en procesos enológicos. Básicamente lo que estamos haciendo es incorporando de forma más controlada estos microorganismos nativos, y también estamos fortaleciendo estrategias de marketing y sustentabilidad, particularmente fortaleciendo diferenciación e identidad en esta industria. En el mundo del vino, estos dos conceptos son sumamente importantes asociados al concepto de terroir. Y mi percepción es que también en otras industrias está siendo bastante incipiente, como por ejemplo los lácteos, el queso, también la cerveza, o el mismo pan también. Así que es algo que se puede expandir como modelo de estudio a otras industrias. Y eso en términos generales, para contarles acerca de lo que estoy realizando. Y quisiera terminar esta presentación con esta imagen, ¿verdad? Como bien dijo Olga, en un principio aquí hay integración de tres entes gubernamentales, perdón, de tres entes que están aportando a que este proyecto fluya de forma exitosa, como son el programa Vino, Cambio Climático y Biodiversidad, Viñedos Emiliana, y también el aporte muy significativo del programa de Atracción e Inserción. Y termino con esta imagen porque creo que uno como investigador es fundamental comunicarse, que haya una comunicación desde científico a no científico, ¿verdad? Y viceversa, porque en este caso ha sido muy fluido, e incorporar ese conocimiento, esa experiencia, ese conocimiento local que tienen los usuarios, lo único que ha hecho en este proyecto de investigación ha sido que funcione de mejor manera. Así que creo que es algo que como investigadores tenemos que considerar fuertemente hacia el futuro cuando nos relacionamos con la industria. Eso es lo que tenía preparado. Había un micrófono abierto que no sé qué, así que muchas gracias. Gracias, Roland. No, se escuchó súper bien. Ya. Está bien, sí, estas presentaciones son cortitas porque ahora vienen las preguntas, así que van a poder complementar muchas de las cosas que nos están mostrando hoy día. Muchas gracias por mostrarnos esa belleza. Puedes sacar tu presentación. Aunque nos quedaríamos con la imagen de Emiliana, al menos de fondo. Ya, pero aquí nos tenemos que mirar para que podamos hacer nuestro conversatorio, entonces. Ya, ahora entonces vamos a pasar a la fase de la conversación. Y la vamos a estructurar en 2 rondas, donde yo les voy a ir haciendo preguntas y cada uno tiene 5 minutos máximo, por favor, para responder la pregunta que se pone para cada uno. Vamos a partir por Fernando. ¿Sí? Ahí estamos. Ya, Fernando, en tu opinión, ¿están las empresas chilenas dispuestas a invertir en innovación? ¿Y qué tan innovadora es la empresa chilena en sí misma y por qué? Sí, déjame, mi respuesta sí, yo creo que de hecho lo hacen. Como mencionaba en mi presentación, me da la impresión que lo hacen, pero lo hacen en paralelo. Entonces no nos sirven esto, no sirve. Lo hacen en paralelo a este carril de la investigación y desarrollo. Entonces ellos innovan constantemente, pero no necesariamente de la mano con la ciencia. Porque cuando necesitan pegarse saltos tecnológicos, muchas veces les resulta más fácil, porque tienen el mismo lenguaje, porque tienen los espacios, que son un marketplace, de adquirir este tipo de tecnologías afuera. O alguna tecnología que se le asimile y luego hace la adaptación tecnológica a su necesidad. Eso pareciera ser la tendencia de las industrias o de las empresas acá en Chile, en materia de innovación. Sin embargo, cuando ellos tienen problemas que son solamente problemas locales, déjame, por ejemplo, el mismo ejemplo de vitivinícola. Ayer andaba en Pica, donde están tratando de recuperar una actividad vitivinícola en el desierto. ¿Sí? Y con vides endógenas de la región, que crecen allá y tienen, por ende, su propio terroir, qué sé yo. Pero tienen una tremenda cantidad de desafíos tecnológicos, partiendo porque no tienen agua, siguiente porque el tipo de uva es distinto, y todos estos procesos que recién escuchábamos de mano de Roland, son distintos. Probablemente nadie en el mundo se lo pueda resolver. Entonces ellos mismos nos decían, aquí es donde nosotros necesitamos, mira, están al alero de la Universidad Arturo Prat, de la UNAM, aquí es donde necesitamos el conocimiento desarrollado en Chile para Chile. Ahí hay un vínculo. Pero sin duda, las empresas innovan, y innovan un montón. Y sobre todo aquí en tiempo de pandemia nos damos cuenta ¿y por qué lo tienen que hacer? Porque si no, no subsisten. Entonces esa es como la obligatoriedad que tienen las empresas para innovar, porque sobre todo en tiempo de pandemia fue mucho más patente que no innova, está condenado a la no subsistencia. El rol del Estado es identificar estos puntos comunes y fomentarlos, ¿verdad?
y la academia también, de buscar poder participar de estos espacios, ¿verdad? Y también tener esta generosidad, ¿verdad? Que caracteriza la actividad científica, de aportar con este conocimiento a estos problemas que son específicamente locales. Entonces, si la empresa innova, claro que sí, y son los que son capaces de anticiparse a estas problemáticas o a estas oportunidades, los que tienen éxito. Sin ir más lejos, Zoom. Zoom existe de antes de la pandemia. Su apuesta fue que, mira, en algún momento va a ocurrir de que la gente sí se va a sentir cómoda comunicando así como lo estamos haciendo hoy día. Sus acciones subieron como la espuma. Ya, pero a ver un ejemplo local, Corner Shop. Corner Shop lleva desarrollándose hace años, cuando nadie se imaginaba siquiera algo así parecido a una pandemia. Pues, lo más cercano a un unicornio en Chile. Tienes empresas, ¿viste? Tienes empresas chilenas innovando, ¿no? Tienes empresas chilenas también emprendiendo a partir de estas innovaciones. Y tal vez para traer el ejemplo un poco más cerca, aquí al sector más académico. Manufactura. También afortunadamente ahí el rol del Estado fue que nos dimos cuenta hace varios años atrás, al menos 5, que la productividad, o por lo menos el aporte al Producto Interno Bruto del sector manufacturero iba en picada, y se había estabilizado en torno al 9-10%, siendo que históricamente en Chile, por ejemplo en la región de Biobío, estaba en torno al 20%, en algún tiempo incluso en torno al 30%, y eso significaba también vacancias y no ser capaces de tomar ciertas oportunidades de manufactura local, porque habíamos desarmado toda esa actividad, toda esa productividad. Entonces, aquí fue donde el Estado tuvo esta visión, hizo el llamado a los consorcios de manufactura avanzada, se instalaron capacidades, primero en la Universidad del Biobío, Universidad de Chile y un centro privado también, acá en Santiago, los cuales en este momento de la pandemia, no tuvimos la bolita de cristal, no imaginábamos que esto iba a pasar, pero sí de que la manera de manufacturar estaba cambiando en el mundo y tarde o temprano iba a tener que cambiar también en Chile, y estábamos preparados. Y logramos reaccionar rápidamente, en cosas de meses, 2-3 meses, fueron 3 meses, ¿no? En fabricar los primeros ventiladores mecánicos. Entonces sí, las empresas innovan y están disponibles a innovar hoy día porque se dieron cuenta de que a partir de la pandemia, de que los modelos de negocio, el mundo y el mercado global cambió. Y cambió para siempre. No hay vuelta atrás. Entonces, esta zona de confort en que estaban ya no es tan confortable. Son mucho más evidentes cuáles son las amenazas y cuáles también son las oportunidades. Porque las barreras de entrada que tenían pre-pandemia ya no existen. Por ejemplo, el gigantismo. Fíjense cómo las pequeñas empresas sí logran, gracias a que están digitalizadas y que también gracias a que están o tienen un modelo de negocio más adecuado, le han hecho la collera ahí a las grandes empresas de retail. Las barreras de entrada disminuyen gracias a la tecnología, gracias a la digitalización, gracias a la también como la democratización de acceso. Entonces, sí, ocurre, pero nosotros aquí desde el aparato público, desde la Seremía también, desde la Corfo, somos los responsables de encontrar estos nexos virtuosos y empujarlos, intencionar un poquito a nuestro ¿cómo se llama? Masa crítica de investigación y desarrollo hacia estas problemáticas que son endógenas y endémicas de Chile, y por ende solamente nosotros, los chinos no lo van a resolver por nosotros, tenemos que resolverlo nosotros. Eso es así es como yo veo que está el escenario hoy día. Ya, super, claro. Igual seguimos como con, sí ocurre que no, o sea, si bien innovan y todo esto que tú has descrito, definitivamente necesitamos y todavía dependemos de estos instrumentos para poder acoplar esa innovación para que sea entre la empresa y la academia, ¿cierto? Porque ya hemos visto un montón de ejemplos de que en realidad si es que no existe eso, y no sabemos, ¿cierto? Todavía cómo van a terminar las historias de Roland y Lorena, que esperemos que terminen insertos, ¿cierto? O haciendo una empresa, pero todavía necesitamos, pareciera ser, o sea, este flujo igual todavía está medio lento, ¿no? ¿Qué es el rol del Estado? ¿Es lo que estamos escuchando? Claro, ese es el rol del Estado, empujar a que estas historias lleguen a puerto y se transformen en los siguientes Corner Shop, en los siguientes Zoom o en los siguientes, no sé, Crystal Lagoons, qué sé yo. Ya, muchas gracias. Ya, Silvana, me gustaría ahora hacerte la pregunta a ti. ¿Cómo se relaciona la generación de conocimiento patentable con la creación de soluciones y productos de impacto para las empresas? ¿Y cómo está Chile en esta materia comparado con otros países de la región y del mundo?
Bien, Olga, hay una suposición de que en las instituciones generadoras de conocimiento hay mucha propiedad intelectual, como que está guardada en los laboratorios, ¿no? Que Claudio en su refrigerador tiene una propiedad intelectual increíble, que Álvaro en sus servidores también lo podría tener, que Roland en su banco de enzimas, pero lo cierto es que la experiencia nos muestra que la mayoría de los investigadores lo que hace es buscar dar respuesta a una hipótesis de investigación y no busca crear propiedad intelectual. En general, la probabilidad de que esto ocurra accidentalmente es bastante baja, como en el caso que nos contaba Lorena, ¿no? Pero lo que sí hay una posibilidad bastante más alta es que algunos de estos investigadores que trabajan en los laboratorios sepa algo que sea muy útil y muy valioso para una empresa, para el Estado incluso, o para otros usuarios de los resultados de investigación. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad? Porque cuando hablamos, insisto, de propiedad intelectual en general, se piensa y se circunscribe solo a patentes, y también que estas patentes son solo en el ámbito de STEM. Y la realidad nos indica que la transferencia tecnológica o en el intercambio de conocimiento, como hablamos antes, se aplica para todas las disciplinas, y que incluso en las disciplinas que no son STEM, el impacto es mucho más rápido y mucho más directo. ¿Y hacia dónde voy con esto? Indicar que el conocimiento patentable o la solicitud de patente o el otorgamiento de patentes, si bien es un indicador que se utiliza para dar cuenta de una actividad inventiva que también aumenta la reputación de las empresas o de las universidades y las instituciones que las patrocinan, las hace subir en los rankings, etcétera, para la transferencia tecnológica puede resultar clave o no. Y eso es lo que tenemos que decidir y trabajar en conjunto los gestores tecnológicos. ¿Por qué? Porque depende si es crítico o no del área del conocimiento en que se está trabajando, de la aplicación, del tipo de uso que se propone. Aún existen debates si las patentes ayudan o si obstaculizan en realidad la transferencia tecnológica. Mi visión es que ayudan porque establecen un marco de trabajo, dan la seguridad también a la parte licenciataria que pueden explotar un producto o un servicio definido por un periodo largo de tiempo, etcétera, y porque también no hay evidencia suficiente que la disposición de conocimiento libre sea este conocimiento tomado activamente por las empresas y luego transformado en algún producto o servicio de valor. Por ejemplo, como mencionaba Claudio, la industria farmacéutica lo exige la industria tener una patente para empezar a conversar, para negociar algún tipo de acuerdo de licenciamiento, pero en otros ámbitos no lo es así. Hay un estudio, por ejemplo, norteamericano que es más amplio, si no me equivoco, la Universidad de Harvard, que la hice hace algún tiempo, en que mostraba que las empresas de base científica tecnológica que contaban con algún instrumento registral de propiedad intelectual al momento de ser fundadas, 10 años después eran mucho más exitosas en términos económicos que aquellas que no contaban con uno de estos instrumentos en sus inicios. Entonces sí, es un elemento sumamente útil, pero no lo es todo. Y lo importante es saber discriminar cuando es útil, cuando no, cuando es una pieza más de este puzzle, y saber crear en conjunto una estrategia de protección intelectual que puede incluir patente, ¿no? Y que vaya ligada a un modelo de transferencia. Esto implica un modelo de negocio y que usualmente tiene estos elementos que Claudio comentaba, que se va construyendo una ruta, que se hace en conjunto con la empresa, que se va pagando y gestionando a través del cumplimiento de distintos hitos, y que los tiempos y los recursos son acorde a la realidad de cada proyecto y que en el caso biomédico son bastante altos, ¿no? Ahora en Chile, particularmente, en tema de patentes que se solicitan, Olga, tú lo mencionaste al principio, no se ha incrementado notablemente en los últimos años, son alrededor de 3.000, 3.500 patentes por año solicitadas en Chile, de las cuales el 15% aproximadamente corresponde a residentes en el país, o sea, estamos hablando de entre 400, 500 patentes, solicitudes de patentes al año registradas en INAPI según su base de datos por residentes en Chile. Y eso la verdad nos hace estar bien lejos de otras economías latinoamericanas. En Brasil evidentemente estamos en 10 por, en México 3 por nos superan, y estamos más cercanos en ese ámbito a lo que realizan Colombia y Argentina. Es algo que
que si bien es preocupante, también hay que ponernos en contexto, no lo es tanto, pensando en que también estamos creando tecnologías globales, muchas del ámbito de la biomedicina o de la ingeniería incluso no tienen un inicio de un trámite de patentamiento nacional, sino que también uno parte un proceso de protección fuera, generalmente en Estados Unidos, porque tienen un sistema de patentes provisionales que en Chile no existe y que permite evaluar en un año cómo va avanzando el desarrollo tecnológico, y también en Europa. Entonces sí, es un tema que nos debe preocupar, que lo tenemos que tener en cuenta, pero mi llamado es que no es el centro, es una pieza más que nos ayuda bastante a la transferencia tecnológica, sí. Muchas gracias, Silvana. Álvaro, ahora una pregunta para ti. En tu presentación nos estabas contando sobre Cipedi, el robot autónomo para apoyar las ventas en línea en supermercados, ¿cierto? Este desarrollo ha recibido apoyo de varias instancias, como tú lo mostraste, tanto de la NIT como de Corfo. ¿Cuál es tu visión del encadenamiento de los instrumentos que tenemos en Chile para apoyar el desarrollo de tecnologías I+D? Bueno, en general en términos de la organización a mí me parecen que es bastante apropiado en el sentido que es bastante diverso, ¿no? Y está bien estructurado en el sentido de orientarse a distintas necesidades, ¿no? Desde la investigación más básica, la investigación más avanzada, la investigación asociativa, centros de investigación. Y de mi perspectiva eso está bastante bien. Quizá históricamente había un debe en términos de la parte de transferir esa tecnología a productos, y yo creo que en los últimos años he visto de que había un énfasis importante en lo que hoy día es ANIT, digamos, y Corfo, en mejorar esa parte, y en ese sentido yo creo que está bastante bien, ¿ya? Ahora, donde yo podría hacer algunos comentarios en términos de cosas que siento que hay por mejorar, ¿ya? Creo que una de las fundamentales es la cantidad de financiamiento y apoyo, ¿no? Hace poco salió el resultado, por ejemplo, de este concurso de Startup Science, donde participaron alrededor de 400, llegaron alrededor de 400 proyectos, y la tasa de aprobación fueron 13, es decir, de 400 se aprobaron 13, lo cual una tasa de aprobación de casi 2-3%, lo cual habla un poquito de cómo tenemos ciertas restricciones en términos de los fondos, ¿no? Algo que yo he mirado con mucho optimismo y con mucha alegría es cómo ha ido aumentando la masa crítica en estas distintas partes. Por ejemplo, en FONDEF, se vuelven locos FONDEF cada año cuando tienen que revisar proyectos, porque le están llegando una cantidad de postulaciones increíble, 500 postulaciones, lo que habla de que hay mucha gente en el país haciendo innovación, ¿ya? Hace poco yo estoy participando en el comité de expertos que está elaborando la Política Nacional de Inteligencia Artificial, y estuve ahí haciendo un poco un catastro de las empresas que están hoy en día, emprendimientos que se están desarrollando en el país, y hay mucho entusiasmo, mucha gente con ganas de ir haciendo emprendimiento. Siento de que esto es algo que ya partió en Chile, ¿ya? Y quizás fundamental tenemos que ser apoyarlo. Yo creo que ahí quizás ese apoyo más decidido, ¿no? Ha aparecido un poco que estamos al debe en términos del nivel de montos que del PGB dedicamos a investigación. Yo creo que ahí estamos claramente al debe. Otra cosa en la cual yo creo que hay algo que mejorar es en cierto rol de acompañamiento que tienen muchos de estos instrumentos con respecto a lo que apoyan, ¿cierto? A lo que apoyan económicamente. ¿A qué me refiero? Es de que yo siento de que desde las organizaciones gubernamentales hay como un rol donde lo que predomina es la parte de fiscalización, ¿ya? Es como que hay una alta preocupación de que realmente los fondos se ocupen en lo que se ocupó, y hay poca flexibilidad en ese sentido, y yo siento de que eso es importante. Claramente fiscalizar son recursos públicos, y es una responsabilidad importante velar desde los organismos que están dando estos fondos para que eso se ejecute y se gaste de manera importante. Y no digo que no sea un rol importante, pero también hay otro rol, que es este rol de acompañamiento, ¿no? Esto en el cual
la gente en vez de ser un fiscalizador, ¿no? Yo siento que muchas veces los ejecutivos que están detrás de estos proyectos son como, lo siento yo como un inspector, ¿ah? Un inspector que viene a revisarnos y a hacernos auditorías de inspección. Y quizá en lugar de solamente tener ese rol de inspector, tener también un rol de colaborador. Hay muchas cosas que se repiten en todos los proyectos, ¿ya? Porque cada uno se inventa ciertas cosas y quizá en ese sentido el tener este colaborador que dice, oye, mira, va de pronto a una reunión cualquiera de estos grupos, ¿no? Y dice, oye, mira, interesante lo que están haciendo. No vengo aquí a revisarle lo que están haciendo, sino que vengo a escucharlo, cómo lo están haciendo, y quizás, mira, en este otro proyecto, en esta otra iniciativa lo están haciendo así o asá, o hacer conjuntos, comunidades. Yo siento de que ese rol más de compañero, de colaborador, es algo que va a beneficiar también la eficacia de esto. Eso principalmente. Quizá otra cosa que creo que es muy importante y que por lo menos en mi forma de crear las capacidades en la universidad o en la empresa, creo que es fundamental, es formar equipos, ¿ya? Formar equipo, yo, por ejemplo, formar un laboratorio donde los muchachos sientan cierta pertenencia, que aprendan entre ellos mismos, o en el lado de la empresa, de que los que están ahí sientan que no vienen a trabajar y no son unos empleados, sino que son parte de, y lo estamos haciendo esto en forma conjunta, ¿ya? Y muchas veces en los instrumentos hay poca flexibilidad para que uno pueda dedicar cierta parte del financiamiento a eso, a crear equipos, ¿ya? Desde algo tan burdo como que de pronto uno pueda una vez al mes hacer una reunión social en que pueda comprar pizzas para el equipo o algo así, en el cual podamos generar instancias sociales, ¿ya? De manera de ir generando ese sentimiento de participación social, de networking, que los muchachos se conozcan, por ejemplo, en la universidad, en los grupos de investigación. Siento que también deberíamos tratar de cómo estos instrumentos también tienen un espacio para no solamente fomentar la parte técnica, sino que también fomentar estos grupos humanos que entre ellos vayan sintiendo la pertenencia, ¿cierto? Y eso va aumentando también la parte crítica, porque la masa crítica, porque muchos otros estudiantes se sienten atraídos, ¿cierto?, por este grupo tan cohesionado que parecen, que hacen, que se divierten juntos haciendo tecnología. Yo creo que también ahí podría haber un espacio para hacer cosas de mejor. Eso, gracias. Súper, muchas gracias. Vamos a pasarle ese dato a la Anita. Muy importante lo que dijiste al principio. Claudio, la terapia génica ya es una realidad en el mundo y la tecnología desarrollada por el BMI está realizando aportes en Chile y en el extranjero. ¿Cuáles son los mayores desafíos en esta carrera? Y queremos pedirte que nos cuentes cómo ha logrado llevar estos proyectos a obtener licenciamiento en otros países y principales dificultades que ha enfrentado. Creo que lo contaste un poco, pero quizás como expandir un poco en esas dificultades. ¿Qué hace que es la pregunta que yo tenía, qué hace que ustedes lo hayan logrado y que quizás otros no lo logren? ¿Cuál es como la clave? Ah, Claudio, lo tenemos pegado. ¿Es un holograma? Claudio. Ya, voy a tener que saltármelo si no está ahí y voy a seguir y le preguntamos de vuelta, yo que me he inspirado y todo. Ok. Lorena. Está por ahí Lorena, ¿cierto? En verdad. Ya, Lorena, desde tu experiencia, entonces, en Schneiderman Abraham, ¿cómo se logra construir una relación de confianza que permite la inserción de una profesional altamente calificada? Perdón, se cayó, no sé. ¿Ah, sí? Algo. Ya, pero Sí. ¿escuchaste la pregunta o no, Claudio? Sí, la escuché. ¿Parto de nuevo? Ya. Sí, a Claudia ya todavía no he terminado de... Ya, dale, Claudio, por... Ya. Entonces yo creo que lo que les mencionaba, en parte, el inicio de todo esto sucedió parte por coincidencia. Primero se restableció la OTL en la Universidad de Chile a un nivel altísimo. Y segundo, sucedieron coincidencias que llevaron a mostrar nuestras tecnologías ya a nivel más internacional. Pero yo creo que acá el cuello de botella para la biomedicina es que realmente este negocio es global. Es súper difícil pensar en desarrollar todo el proceso, fases clínicas, etcétera, acá en Chile. Nosotros hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, en temas de vacunas incisional, donde necesita $1 millón para hacer un ensayo clínico y es imposible levantar esos capitales nacionales. Entonces, en este momento vemos que probablemente tenemos que hacer un mejor trabajo para poder activar, levantar intereses de fondos de inversiones nacionales, porque existen capitales que podrían de alguna forma ser parte de todo este proceso. Pero finalmente yo creo lo que llevó a que entráramos a ese juego
en parte no tenía que ver directamente con la tecnología en sí, que era una buena idea, funcionaba, muchos papers, sino finalmente tiene que ver con el respaldo que dio la ciencia que habíamos realizado ya por 10 años. Finalmente, en el campo, nosotros somos líderes de opinión. Si tú buscas y te metes en este campo, te vas a dar cuenta que lo que se hace acá en Chile brilla, y la gente del campo está expectante para ver los desarrollos. Entonces, finalmente, esa fue nuestra mochila que generó estas relaciones de confianza. Pero nosotros después empezamos a interactuar ya directamente con los empresarios ya de alto rango en estos fondos de inversión y compañías. Vinieron a Chile varias veces, y en las conversaciones privadas finalmente nos dimos cuenta de que todo esto tiene que ver mucho con las confianzas. Entonces logramos cultivar esas confianzas y llevar estos negocios hacia adelante. Ahora yo creo que el desafío en que entramos a esta carrera es que estamos ya internamente compitiendo con otras tecnologías de varios países. Finalmente está todo este sistema de hitos donde tenemos que ir avanzando, pero obviamente todo esto se puede caer en cualquier momento. El negocio de la biotecnología funciona a través de como la generación de paquetes tecnológicos, donde tú no pones todas tus inversiones solo en una canasta, sino que en paralelo estás desarrollando varias tecnologías. Y en este momento estamos desarrollando estos proyectos de servicio al fondo de inversión, a la compañía en Bélgica. Y finalmente estamos compitiendo internamente por otros emprendimientos de otros laboratorios en otras partes del mundo. Pero yo creo que finalmente el cuello de botella fue ese, cómo mostrar nuestras tecnologías globalmente. Siempre existen las típicas opciones, la BIOS, etcétera, pero es muy difícil cuando en realidad en el mundo, en este mercado, existen emprendimientos gigantes, inversiones que van a otro nivel a los que uno ve acá en Chile. Entonces, finalmente, nuestra competitividad estuvo dada por la calidad de la ciencia fundamental que se ha hecho, obviamente apoyada por todos los instrumentos del Estado. No sé si respondo a la pregunta, pero... Sí, súper. Sí. Muchas gracias. Sí. Ahora sí, Lorena. Sí. Ya. Ya. Entonces, básicamente la pregunta es cómo se logra construir esa relación de confianza que permite la inserción, ¿cierto?, de una profesional como tú que es altamente calificada, ¿cierto? Que a veces nos dicen eso. Y entonces, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo ha sido para ti? Yo creo que en el caso personal mío fue, no sé si suerte, pero el hecho de ser una pyme es mucho más fácil de llegar y establecer estas relaciones de confianza, ¿no es cierto?, que van a permitir que el proyecto fluya de manera idónea, por una parte, y también el poder decir las cosas como son, en este caso con don Abraham, ¿no es cierto?, no decirle vamos a encontrar la cura para el cáncer, porque probablemente no va a ser así, pero sí vamos a sentar algunas bases. Y el tema de la probidad también es básico. Estamos trabajando aquí con lo que son recursos públicos, por lo tanto, tenemos que optimizar. Si hay cosas que podemos obtener por colaboraciones, se van a hacer de esa manera, y yo creo que eso ha generado confianza, y las cosas las metas que nos hemos propuesto en general las hemos logrado. O sea, la pandemia claramente nos ha afectado, pero sí todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho. La segunda parte de la pregunta, ¿no es cierto?, que está relacionada a los beneficios que tiene para la empresa, yo creo que permite que la empresa tenga sea más amplio lo que puede lograr con un personal altamente calificado, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede concretar proyectos de la empresa que no se pudieran llevar a cabo sin los conocimientos que tiene uno, sin las redes con los otros investigadores que están alrededor de uno, ¿no es cierto? Y en el caso particular de nosotros, con el apoyo de la Universidad Católica del Norte. Porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, Silvana hablaba de la transferencia tecnológica. Quizás para Schneiderman, que es una pequeña empresa, sería súper complejo saber todos los dimes y diretes de transferencia tecnológica. Sin embargo, a nosotros nos apoya la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UCN. Eso no se podría lograr si no estuviera este vínculo. Super, muchas gracias, Lorena. Sí, porque hemos visto que el tema de las confianzas es algo que, claro, o sea, son mucho más esenciales, y algo que además no nos enseñan nosotros en ciencia en la universidad, que probablemente
a todos que sí están trabajando en innovación y en emprendimiento sí saben, o sí les enseñan, ¿no? Supongo, pero claramente cuando uno estudia biología, no. Entonces, hablando de biología, Roland, tu pregunta. Lo que te queríamos preguntar es cuál es la importancia de conjugar procesos innovadores en la industria con una mirada amigable con el medio ambiente. Y coméntanos, por favor, tu visión al respecto. Gracias, Olga, por la pregunta. Bueno, lo primero es que la ciencia lo dice claramente, ¿verdad? Hay muchos artículos científicos que respaldan que el bienestar de nosotros, ¿verdad?, depende directamente de los beneficios que proveen los ecosistemas naturales. Y en ese sentido, eso no excluye al sector productivo, así que ojo con eso. Particularmente, en mi caso, estos mismos microorganismos que estamos incorporando al proceso productivo, que nos dan características de aroma, color y sabor diferentes, que a la larga esperamos que a la industria le permita vender más, son también hongos que están trabajando en el bosque y que están ayudando a que el ecosistema funcione mejor, que haya un mejor ciclaje de nutrientes, que haya una mejor descomposición de la materia orgánica, ¿okay? Que son también funciones muy importantes para la agricultura en general. Así que yo creo que en una desconexión de estos beneficios de este funcionamiento de los ecosistemas naturales probablemente va a poner en riesgo la tan anhelada sustentabilidad, ¿verdad? De la cual nos gusta hablar mucho, pero en la práctica ese link es muy estrecho, biodiversidad, sustentabilidad. Ahora, creo también que si hay algo en lo que somos diferentes como país en comparación a otros países es con la biodiversidad. O sea, Chile cuenta con muchas especies de plantas, animales, microorganismos que lo estamos comenzando a conocer, que únicamente se dan de forma natural en nuestro país. Por lo tanto, incorporarlos en el ciclo productivo, como nombró Fernando en el inicio, ¿verdad?, algunas especies, nos va a dar diferenciación e identidad. Por lo tanto, hay un ganar-ganar ahí, que creo que a futuro representa más que una línea de investigación, sino que una estrategia desde mi punto de vista en I+D más I a nivel país que debería abordarse de forma mucho más concreta. Así que eso es lo que te podría decir en ese sentido por ahora. Súper, muchas gracias, Roland. Bueno, ya estamos en el tiempo, la verdad es que yo seguiría conversando y espero que ustedes también. Ha estado súper interesante y efectivamente, como hablamos de los espacios, estos debieran ser de espacios que esperamos que se empiecen a repetir cada vez más. Así que también cerrando con esto y agradeciéndole a todos quienes participaron como panelistas y también como oyentes, quisiera dejarles invitados a cada una de las convocatorias que hacemos desde el Ministerio y que hace la NIT también, porque como ustedes han visto, hemos estado intentando, ¿cierto?, hacer de todos los procesos que vienen lo más participativo posible. Pronto viene un proceso de la política de género, por ejemplo. La próxima semana van a estar teniendo avisos, y eso es importante que todos y todas participen. Y también hay otras políticas que estamos constantemente invitando, así que les pido por favor que les dejo abierta la puerta para que participemos todos y todas, y así podamos realmente, digamos, ir avanzando en todas estas cosas que conversamos hoy día. Sí, se me preguntan si es que hay sesión de feedback. Si les pido, por favor, si pudiesen mandarnos las preguntas, si es que para alguien en particular, porque nos están pidiendo que cerremos, que es hasta las 2:30, así que estamos atrasados 8 minutos en la transmisión. Así que si quieren me las pueden mandar y yo pido que cada uno de los panelistas que la haya querido preguntar responda de manera individual. Tenemos todos sus datos. ¿Sí? No hay problema. Les agradezco mucho entonces y que tengan una muy buena tarde. Y buen fin de semana. Y el eclipse. Acuérdense proteger sus ojos y las distancias físicas, por favor. ¿Ya? No podemos viajar, lamentablemente, pero lo vamos a ver al menos a través de las pantallas. No parece muy bien que no viajen. Muchas gracias. Sí. Muchas Gracias por la invitación. Muchas Te gracias. manda fotos, por favor. No, chao. Les mandaré fotos. Ya. Cuídense. Que le vaya bien. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao, chao, Olga. Chao.